Listo, Juan Alberto, ya estamos grabando. Bienvenidos a todos a este podcast Perspectivas. Este es el podcast número 13. Hoy vamos a tener un podcast muy interesante acerca de la psicología. Tenemos un amigo invitado, psicólogo. Ya ahorita nos va a contar un poco más de su carrera, de por qué estudió psicología y ciertos temas y tabúes que hay sobre la psicología. Entonces vamos a saludar a Juan Alberto desde Chile. ¿Cómo estás? Muy bien, amigo, muy agradecido por tu invitación, ¿no? Y también que puedas problematizar y darle la importancia que corresponde a la psicología, ¿no? Y a la salud mental. Sí, perfecto, perfecto. Entonces vámonos de una vez al grano. Danos un poco como un contexto sobre ti, quién eres, qué haces, ¿cierto? Porque también creas contenido, eh, escribes en una revista. Entonces cuéntanos un poco de ti, de por qué estudiaste psicología tal vez o lo que concierne a este podcast. ¿Ok? Mira, la verdad es que no tengo mucho que decir en términos complejos sobre mí. Soy una persona bastante sencilla, un mortal. Eh, Siempre me gustó la psicología desde que soy un niño, pues también he sido paciente, ¿ok? Y en ese sentido me fui dando cuenta pues por la cercanía, ¿no? Con otros psicólogos que era importante. Y cómo incidía, ¿no? En los cambios comportamentales. Y a veces no es porque te lo inducían, sino porque gracias a lo que te mostraban o aprendías ahí, tu mente o tu perspectiva de vida se iba ampliando, ¿ya? ¿Qué ocurrió cuando niño? Bueno, fui formulando mi ideal de querer ser psicólogo y poco a poco, ¿no? Como toda persona, uno se ve enfrentado a los prejuicios de las carreras, sobre todo en un mundo capitalista, donde centralizamos cierto el dinero por sobre lo que nos gusta hacer. Llega a una instancia donde se los comento a mis padres y ellos nunca hicieron un mal comentario, por el contrario, sí me mostraron la perspectiva de si será lo correcto, ¿no? Eh, y empecé a divagar, ¿no? Por otras áreas y otra pasión que tengo, ¿no? Había sido la arquitectura. No obstante aquello, en un periodo de mi vida me tocó hacer mi servicio militar Ok. y producto de la experiencia, ¿no? que tuve ahí, pude decidirme por psicología. Y esa fue una de los grandes motivos, ¿no? que venía desde mucho antes, años atrás, pero que finalmente me llevaron a mí a decidir eh, estudiarla. ¿Y por Estudiarla qué? porque me gusta. Pero, ¿qué Bueno, pasó en el ejército? Así? bueno, lo que pasa es que uno me preguntaba cuál es el motivo de, por ejemplo, brindar castigos para que un otro, ¿cierto?, haga lo que tú quieras. Y eso me llamaba la atención, ¿no? Cómo funcionábamos a través del miedo, del condicionamiento, como también cómo reaccionábamos ante pequeños estímulos que marcaban la diferencia. Por ejemplo, un cabo que ya no reaccionaba quizá a través de un aporreo, como se le dice aquí en Chile, cuando te Sí, castigan, sí. allá, no sé, prefería conversar. Y esos pequeños momentos, ¿no? Que eran muy diferentes, marcaban la diferencia y uno se sentía incluso diferente, ¿no? Y uno lo valoraba. ¿Qué otra cosa? Cómo los animales también eran parte importante del día, parte importante de ti. Y uno también iba desarrollando ese cariño, el cariño que no le podías depositar quizá a un compañero directamente, por los prejuicios que habían adentro, por la estructura, por la instrucción, sí podías hacerla con animales, ¿no? Otra cosa es cómo valorar la familia, qué impacto tenía nuestra familia cuando estábamos dentro. Entonces, claro, cuando estaba en la casa tenía una perspectiva muy diferente para cuando ya estaba dentro. Entonces, me fui dando cuenta de cómo a través de ese estilo de vida estructural también nos pueden enfermar y cómo también inciden, ¿cierto? Ciertas palabras o acciones de un otro que nos pueden también volver incompetentes por un tiempo o para siempre. Uy, qué denso es esta experiencia. Eso es servicio militar, ¿cierto? Ajá, sí, sí. Sí, yo también presté el servicio acá en Colombia, obviamente. Y sí, es un poco fuerte. Es algo que
realmente o lo vuelve a uno más fuerte o realmente hay personas que no soportan eso y pueden, sí, tener, no sé, como vulgarmente dicen, se vuelven locas o sí, se vuelven locos. Entonces, listo, ya digamos entendiendo esto, vamos a, me parece importante, sería chévere que hicieras hincapié en el tema de ese estigma de estudiar psicología, ¿cierto? Por ejemplo, en cuanto al dinero, ¿cierto? O sea, qué tan importante es para ti escoger una carrera? Porque a uno realmente, o sea, por vocación, porque a uno realmente le apasiona a escoger una carrera, por ejemplo, buscar en Google las 10 carreras mejor pagas en el país y escoger una sin siquiera tener un tipo de vocación o sin siquiera que a uno le guste algo. Mm, Mira, interesante tu pregunta. Para mí, si bien es cierto, soy consciente de la utilidad del dinero y que en realidad también es una necesidad de todos, ¿no? El que dice que, por ejemplo, la felicidad no se puede hacer sin dinero, creo que es un ingenuo, ¿no? Porque Ujú, nos permite acceder a otros servicios, a otras oportunidades, ¿no? Eh, También considero que el ser humano no es crítico, y también nosotros nos dejamos embobar rápidamente por el dinero. A propósito de que en realidad, si utilizáramos modelos como en Canadá, ¿no? Bancos de tiempo, que finalmente el dinero se transforma en el desgaste que tú tienes de tu vida a través del tiempo. Yo podría gastar, por ejemplo, darte de mi utilidad como psicólogo a cambio de una utilidad tuya, alguna especialidad o habilidad que tengas tú, ¿no? Como persona. Y no habría intercambio, no monetario, sino intercambio de tiempo, que sería lo mismo sin el dinero de la mano. Y esas cosas, por ejemplo, en Latinoamérica, ¿no? Que compartimos nosotros este territorio, todavía no las desarrollan. Y estamos quizá años luz de desarrollarlo. Entonces, partiendo de esa lógica, y con la conquista, ¿no? El sistema neoliberal se instaló, eh, ya desde hace mucho tiempo, volvió necesidades, o sea, cosas las volvió necesidades. La pregunta es si efectivamente son necesidades, ¿no? Y hay toda una manipulación psicológica con relación a estas necesidades, a esta sensación de bienestar, calidad de vida, satisfacción con la vida. Y entonces, ¿qué pasa? Que nosotros pensamos que la felicidad yace en el dinero. Y la verdad es que no yace en el dinero. ¿Nos ayuda a unas cosas? Sí, pero no nos hace felices. Y cómo yo llegué a esta conclusión de que efectivamente uno puede ganar dinero de distintas maneras, utilizando lo que tú sabes, ¿no? Creo que uno tiene que encontrar algo que a ti te guste, ¿no? Que no te sientas prisionero de lo que escoges hacer y que esto mismo haga que te levantes todos los días con la misma motivación, con las mismas ganas de principio a fin. No tampoco confundiendo que hay dos tipos de personas, las que viven para trabajar y las que trabajan para vivir. Son dos tipos de personas diferentes. Y en ese sentido creo que combinar algo que te guste te va a garantizar, si bien es cierto, quizá no el éxito de otras personas, entendiendo también que ese concepto está construido a través de estas necesidades que ha construido y solidificado el neoliberalismo, pero sí te va a permitir hacer lo que te gusta con vocación, o sea, a través de la emoción primero, y no desde la codicia. ok, perfecto. Excelente respuesta. Vamos a ya listo, vamos de lleno a lo qué es la psicología, ¿cierto? O sea, ¿qué es realmente la psicología y cuál es su importancia? Ok, eh, hace poco hablé de eso. eh, Muchas personas quizás tengan distintas perspectivas y eso lo vuelve también muy interesante, más en el mundo de la psicología. La psicología es una ciencia social, por ende se basa, ¿cierto?, en un método científico. ¿Y de qué va esta ciencia, no? Se encarga de estudiar los procesamientos mentales, predecir conducta, ¿no? Analizar los patrones conductuales, rasgos, identificación de alguna psicopatología, etcétera. ¿No? Se encarga del comportamiento humano en la cotidianidad, inserto en un contexto. Y hay diferentes contextos, ¿cierto? El escolar, el laboral, el social, el individual, o sea, hay muchos contextos. Y que en cada uno hay un tipo de psicología.
Ahora, me gustaría también aclarar qué no es la psicología. La psicología no es, por ejemplo, una conversación entre amigos. No. Tampoco es caridad, tampoco no. Es un trabajo que se estudia y no se termina nunca de estudiar, porque prácticamente trabajamos con algo que no se ve, que suponemos Sí, que es, ok, ¿no? intangible. Intangible. Y aquí voy siempre con esta metáfora, ¿no? De que un médico puede siempre actuar bajo algo que ve. Una herida puede suturarla. Sin embargo, ¿cómo lo hacemos, cierto? Con una persona que siente dolor, que este no se ve, pero que la persona sí sabe que lo siente y que le duele. Y ahí está el desafío de la psicología, ¿no? Y aquí de la psicología desprende otra cosa que se llama psicoterapia, que personalmente como Juan Alberto no la concibo como una ciencia igual, sino como una ciencia y un arte totalmente diferente, que deriva, ¿no? Principalmente de la psicología. Y eso tiene que ver con la psicología clínica, ¿no? Que se encarga justamente, y ojo con esto también, que pongan atención, que la psicología es la disciplina eh, experta, por decirlo de alguna manera, que se encarga metódicamente del sufrimiento humano. O sea, la psicología en general, ¿cierto? ¿Cómo? La psicología en general. No, específicamente la La clínica, clínica, la clínica. la Oh, ok, clínica. ok, ok. No, hace poco estaba hablando con unas compañeras de trabajo. Estamos hablando sobre como etapas depresivas de nuestras vidas, ¿cierto? Y hubo un comentario que yo lo he escuchado varias veces y dijo una compañera como yo no sería lo suficientemente valiente para quitarme la vida, ¿cierto? Entonces, lo cual yo dije, es que la persona que, no sé, dentro de mi ignorancia y mi perspectiva, yo dije, la persona que se suicida no es porque fue valiente y decidió quitarse la vida, sino tenía una enfermedad que es la depresión, ¿sí? Entonces, ¿qué le dices a las personas sobre qué es la depresión? Porque siento que es algo muy desconocido, infravalorado, ¿cierto? Y que la gente piensa que no, el que se suicidó, pues no sé, simplemente tomó la decisión valiente, entre comillas, pero de pronto más allá de eso hay un problema en su mente, en el sistema, no sé, de dopamina tú sabrás más qué puedes hablar sobre la depresión. Ok, voy a intentar hacerlo lo más general posible y ojo también que es una pincelada. La depresión es algo que existe, ya, pero que se le baja el perfil actualmente. Y en la sociedad capitalista en la cual estamos, implementamos lo que se llama psicología positiva, ¿no? Tú dale, que se puede. En esta lógica de la psicología positiva tiene que ver mucho, ¿no? Con evitar sentir lo que me siento y imponer, ¿no? Estándares de sentimientos. Y fíjate lo potente de eso, o sea, me están imponiendo estándares de sentir. Y si no cumplo con estos estándares, no soy normal, cuando lo normal es sentir. Y aquí parto primero, antes de ser como un hincapié en específico de la depresión, hay que separar emoción y sentimiento. La emoción principalmente son reacciones fisiológicas que compartimos con todos los animales, Ok, ¿ya? Que son las cosas que a nosotros nos hacen reaccionar, ¿no? La palabra emoción viene de la etimología moverse, ¿ya? Una acción de moverse. No es algo meramente como, es algo prácticamente floral o es algo prácticamente eh, una invención. No, es una reacción fisiológica que ha sido estudiada por años por los primeros psicólogos. William James fue uno de los más connotados de lo que es la psicología emocional. Entonces, partiendo de eso, después viene el sentimiento. Y el sentimiento no es la reacción fisiológica, sino la interpretación que le das a esa reacción fisiológica. Y esa interpretación está influenciada por tu experiencia de vida y tu capital cultural. Y eso es importante separarlo. O sea, un ejemplo básico. Si yo voy por la calle y aparece un tigre, ¿qué es lo más razonable que va a hacer el humano? pues Huir. correr, sí, correr. Ya, claro. Por lo tanto, fíjate la dicotomía. No es razonable, es visceral. ¿Y por qué? Porque la emoción ayuda a que el ser humano o cualquier especie se mueva para sobrevivir, para preservar la especie. La Ok. diferencia es
es que el ser humano, cuando ya se siente seguro, utiliza la reflexión para analizar lo que ocurrió, cosa que los animales no reflexionan. Y eso nos distingue con otros animales, con otros semejantes, que nosotros sí tenemos la capacidad de reflexionar. ¿Y qué es la reflexión? Volver en el tiempo, tener una temporalidad de futuro, pasado y presente, ¿no? Y ahí vamos dándole chance, vamos metiendo lenguaje, metiendo también metáforas, y que éstas se van solidificando a través del tiempo. Y ahí nos metemos con algo que se llama neurociencia, ¿no? Que tú lo decías, ¿no? Con la liberación de neurotransmisores. Y va a depender también, ¿no? Porque la estructura cerebral se desarrolla en base también a estas experiencias de supervivencia, donde nos hemos sentido mal, nos hemos sentido bien, y va a depender también de esas circunstancias cómo mi cerebro se va a desarrollar. Por lo tanto, si una persona es depresiva o tiende a la depresión, hablamos primero de que tiene rasgos e interpretaciones de la vida que tiene, ahondan o se circunscriben a esta lógica depresiva, a la tristeza. Recuerda, emoción, todos tenemos. Sentimientos, los sentimientos serían en una lógica comunicacional o interpretativa de la vida a través de la tristeza. Y cerebralmente pasa algo, que la amígdala, que es una zona que está más o menos al medio del cerebro, es hipersensible. Es como un interruptor de luz, solo que en vez de estar bien, apagar o encender, esta está como súper cambiante. Y cualquier cosa no que ocurra bajo esta interpretación capital cultural que tengo, un suceso de la vida lo voy a interpretar de una manera triste. Y rápidamente mi cerebro se prende con esta amígdala hipersensible y eh, me apodera justamente los sentimientos depresivos. Ahora, hay tipos de depresiones también, ¿no? También hay que diferenciar que es un rasgo, ¿no? De un síntoma, de un síndrome. Un rasgo todo lo podemos tener, ¿no? Un síndrome también. ¿Cuándo pasa un trastorno? Cuando aquello que pasa obstruye mi funcionalidad en la vida, mi proceso adaptativo. Si no puedo adaptarme es porque está obstruyendo esa adaptación y eso pasa a ser un trastorno. Por eso hay personas que, por ejemplo, pasa la distimia, que la distimia es un trastorno depresivo, pero que no es tan nocivo, no obstruye tanta tu vida, pero es como que la persona siempre estuviera como triste. Tú te relacionas con él, tú siempre lo ves como triste, pero tú le pides, ¿te pasa algo? Y él te dice, no, no me pasa nada. Pero fisiológicamente, o perdón, físicamente tú lo ves medio triste, ¿no? Responde medio triste, interpreta la vida medio triste. Y eso habla de una persona que es distímica, pero no tiene nada de malo. ¿Te das cuenta? ¿Cuál es la depresión que uno ve y es la más grave? La depresión mayor. Y depresión quiere decir perderle gusto a la vida, perderle el gusto por vivir. De hecho, lo normativo es eso, dejarse estar. Y dejarse estar porque ya nada me motiva a seguir, ¿no? Y de hecho, la gente cuando dice tengo depresión, la gente no engorda en depresión. Esa es una depresión atípica. La depresión normativa, por decirlo de alguna manera, hace que las personas bajen de peso. ¿Y por qué crees tú que bajan de peso? Porque no sienten ganas ni siquiera de comer. ¿Y por qué? ¿Y qué es? ¿Cómo influye el alimento en nuestra vida? ¿Qué pasa si no comemos? Pues bajamos de peso. Y si bajamos de peso, ¿qué pasa? Pues nos enfermamos y finalmente morimos. Ahí está. Vale, mira que antes de avanzar, siento que de pronto me salté una parte. Me gustaría que hablaras un poquito de lo que haces, ¿cierto? Para tener un poquito más de contexto. Les contaras a las personas que tienes un podcast, que, o sea, o sea, se puede decir que, o sea, ¿cómo te nombras? Normalmente soy psicólogo, ¿sí? ¿Mm? Estudié esto. Mm, también el tema de la revista, ¿cierto? O sea, cuéntanos un poco más de ti en esa parte como de carrera. Ok. Bueno, yo me pueden decir psicólogo, algunos depende del país, algunos dicen licenciado en psicología. Efectivamente, ya egresé de psicología, también soy licenciado en psicología. Eh, Me gusta mucho lo que es la academia y también me gusta mucho lo que es la divulgación científica. Vale decir que me gusta generar contenido para la universidad, ponte tú, pero también me gusta es generar contenido que pueda compartirlos con las demás personas, ya que no se queden esas cuatro paredes de la universidad.
Eh, sí, efectivamente escribo, soy articulista de la revista Petroglifos, que es una revista venezolana, que puedo decir que han sido una de las personas que más me han apoyado en este proceso de escritura. A don Ricardo, al doctor Andy, les tengo un cariño tremendo. Cualquier persona, incluso hago la invitación que desee poder escribir o tenga deseo de escribir académicamente o no, pueden hacerlo, ¿sí? Eh, ahora estoy postulando también otros proyectos a otras revistas nacionales, internacionales también. Eh, Me gusta mucho la investigación y creo que la psicología está en eso, la investigación y hacer praxis, ¿no? No quedarme tan solo con las atenciones, ponte tú, por ejemplo, individualizadas, no quedarme tampoco con un trabajo estable, sino que también generar conocimiento. Y esta es la crítica también que hago, eh, que sí echo de menos el siglo XX, ¿no? No por un tema patriarcal, para nada, hago también la seña ahí, Ok. sino por el contrario, sino con esta intencionalidad que había de los estudiantes con generar conocimiento que impactase de buena manera a la humanidad. Y eso creo que hemos perdido hoy. eh, todos los estudiantes universitarios buscan la estabilidad, la certidumbre y no hacemos nada más allá que quedarnos ahí y no generar conocimiento. Y creo que es lo que hago. ¿Y cómo lo hago? A través de un podcast que creé hace poco con una amiga y colega, también colaborando con Ego Sapiens, con mi amigo Francisco también, que es un psicólogo chileno. Ahí conversamos sobre cosas de salud mental, la criticamos también mucho la psicología. eh, Escribo, publico, reflexiono, genero también algunos contenidos con relación a lo que ya existe, ¿no? Problematizo, atiendo a pacientes también, trabajo también. eh, Eso a grandes rasgos. Lo poquito, ¿no? No, no, Poquito. te felicito, en serio. ¿Por qué no aprovechas y hablas, o sea, promocionas los podcasts, ¿sí? En dónde están, en Spotify, ¿sí? ¿Cómo los pueden encontrar? ¿Cómo apareces en redes, Mm, la revista? ok. En Instagram me pueden encontrar como el psico dudoso, el psico-dudoso. Eh, el podcast se llama Psico Revolución. Lo pueden encontrar en Instagram, la página, y también en Spotify. Ego Sapiens también lo pueden buscar en Instagram como en Twitch. Siempre hacemos en vivo y las grabaciones. La gente puede interactuar con nosotros, hacer alguna pregunta. También yo, si hay alguna persona que tiene alguna consulta específica sobre algo, algún estudiante incluso de psicología o persona natural que quiera hacerme con relación a la salud mental, puede escribirme, no, no hay ningún problema. Sí o sí, voy a responder ese mensaje. Quizá me demore un poco, pero lo voy a hacer. Vale, perfecto. Otra que también se me olvidó preguntar es, ¿qué le dirías a las personas que quieren estudiar psicología? Digamos, a grandes rasgos, ¿sí? Como, si van a estudiar psicología por esto, es mejor que no lo estudien. Si van a estudiar eso, entonces tomen la decisión. Sí, más o menos, ¿qué les puedes decir? O a qué se tienen que preparar, o sea, ¿qué se van a tener? Perfecto. Y muy buena tu pregunta. Mira, psicología es una de las carreras más antiguas, por lo menos aquí en Latinoamérica. El otro día te comentaba, ¿no? Que Chile y Colombia tienen las casas de estudio de psicología más antiguas de Latinoamérica, ¿no? Entonces comparten cierta, o más bien están en paralelo crecimiento con relación a otros países, ¿sí? Para estudiar psicología, la verdad, yo creo que es una responsabilidad, ¿ya? Y una responsabilidad que hace la diferencia en otras carreras, porque vas a trabajar primero que todo contigo. Y de hecho hay mucha gente que entra a psicología para solucionar sus problemas, y creo que hay algo de cierto, pero también a la vez hay algo de malo, ¿ya? Porque para eso mejorando un psicólogo, ¿sí? La carrera de psicología es la carrera que más uno se demora en ver un paciente. Nos demoramos aproximadamente 3, algunas otras universidades 4 años en recién ver una persona real, o sea, ver un caso real. 4 o 3 años. ¿Por qué dirás tú? Porque el primer paciente que ve o vemos es a uno mismo, ¿no? Y uno tiene que ir reconociendo ciertas cosas, uno va teniendo motivaciones, como también hay frustraciones,
y uno tiene que solucionar eso primero antes de ver a otra persona. El ver a una persona conlleva una responsabilidad tremenda, como te digo, un golpe sana con los días, pero un golpe con palabras puede durar toda la vida. Y eso también hay que tomarlo con mucha responsabilidad. La psicología tiene muchas áreas, como te digo, está la clínica, que es la clásica que uno ve, ¿no? Que atendemos pacientes, algunos acostados en un diván, eh, tenemos la educacional, tenemos la laboral, la social, y así un sinfín de otras líneas o enfoques de trabajo. Si los que quieren estudiar psicología tengan claro qué psicología quieren estudiar. Si no lo saben aún, conozcan todas las ramas, perdón, en profundidad, pregunte qué cosas calzan más con sus propias personalidades, con sus propios intereses y gustos y motivaciones. Voy a lo primero, ¿cierto? De lo que hablábamos, qué te hizo decidir por estudiar psicología, y nunca decían algo con relación a lo que hace el resto, a la media, de me van a mirar mal, me van a criticar. No, hay mucha gente que se va a clínica y termina siendo no un buen clínico, ¿sí? Y puede haber sido que es un excelente psicólogo social, ¿no? La clínica, que es la que me gusta a mí, incluida la psicología social, y también la estudio, eh, pero específicamente la clínica es una de las áreas que uno más tarda en estudiar, la que no acaba nunca, porque uno tiene que, sale como psicólogo, psicólogo general, y lo ideal es que te sigas especializando en clínica. Y siendo psicólogo no te hace psicoterapeuta, tienes que especializarte para ser psicoterapeuta y especificarte en una línea. ¿Qué líneas hay? Está, ¿cierto?, la psicodinámica, que se basa bajo la teoría psicoanalítica, está la cognitivo-conductual, está la sistémica, está la humanista y así un montón de más. Distintas epistemologías, ¿cierto?, con las cuales uno interpreta la realidad psíquica de un otro. Entonces uno tiene que saber bien y conocerse a uno mismo para tomar ese tipo de decisiones, sobre todo en la clínica, que es, diría yo, la línea un poquito más larga de formación. ¿No? Eh, Tratarse. Si uno se va a ir a la clínica, sí o sí tienes que tratarte. Ya tienes que tratarte, tienes que supervisarte para que no cometas errores con tus pacientes. Eh, Eso por la parte de la clínica. También al que le guste psicología, que genere un hábito de lectura, se lee muchísimo. Ya dentro y fuera de la universidad se lee muchísimo. Eh, Nada, creo que es como el fuerte. Si no te gusta leer, creo que sería el primer desafío de esa persona, ¿no? La lectura. Ok, Pero eso. bien, bien, excelente respuesta. Mira que ya vamos aquí a terminar nuestra primera sesión. Cuando tú hablaste del tema del capitalismo, de la depresión, ¿cierto? Eh, Se me vino a la mente o sea, el tema del capacitismo, ¿cierto? De este tema de que ¿cómo se le dice a cierto grupo de personas, a ciertas minorías discapacitados? Eso Mm. básicamente es bajo la lógica del capacitismo, que es decir que las personas sirven para algo, son capaces de algo en pro de producir y todo este cuento del capitalismo salvaje, ¿cierto? Entonces, me llama mucho la atención que también, o sea, me faltaba como tener en cuenta porque yo pensaba, digamos, en las personas que están en silla de ruedas, ¿cierto? En muletas o esto, pero también se me había olvidado que una persona con depresión no sirve, entre comillas, a este sistema capitalista. ¿Qué opinión te merece el tema del capacitismo? Bueno, yo lo declaro, yo soy una persona que está a favor de la perspectiva neurodivergente, ¿ya? Y eso ya no me hace un psicólogo capacitista. Tampoco tipifico ni categorizo, no veo trastornos andantes, veo personas con historias de vida. Y eso también es un acto de revolución como un psicólogo, ¿no? Porque te enfrentas también a psicólogos que no opinan lo mismo. Entonces, desde mi perspectiva, siempre elaboré esta frase, ¿no? De una psicología
sin conciencia social ni revolucionaria es una ciencia fracasada. Y creo que nos atañe a todos como psicólogos, y principalmente en Latinoamérica. ¿Puedes Sigo insistiendo en repetirla? eso. ¿Puedes repetirla que justo cuando esto se traba un poquito? La frase. Claro, la frase es que una psicología sin conciencia social ni revolucionaria es simplemente una ciencia fracasada. Ok, ¿Sí? Y sigo insistiendo que nos, como psicólogos, como gremio de ciencias sociales, que tienen que luchar por la salud y el bienestar de las personas, tenemos que nosotros también dar opinión, criticar. Y hay un problema, los psicólogos nos exponen públicamente. Y aquí hay que entender algo, que toda acción que uno hace es política, y no una política eh, partidista, sino una política, ¿cierto?, haciendo alusión al acto de participar de las decisiones de tu territorio. Porque si no eres una persona pátrida, no tienes bandera, no tienes territorio. Y creo que como Latinoamérica, ¿cierto?, lo necesitamos. Porque Latinoamérica sigue replicando modelos que vienen de Europa, modelos que vienen de Estados Unidos. Y creo que los problemas que tenemos nosotros acá, si bien es cierto hay semejanza con otras partes del mundo, no son los mismos. Y partiendo que tenemos un contexto histórico muy sufrido, partiendo de que nos conquistaron, nos sometieron, ¿no? Y ahí hay que partir. Y ahí te estoy tomando, fíjate, no tan solo la clínica, te estoy tocando psicología social. Y ahí también, al que le interese, ¿no? Le recomiendo leer a Martín Baró, ¿no? Que es un psicólogo, lo mataron, ¿no? Por, por rebelarse contra los sistemas dominantes, hegemónicos, ¿no? Fue un psicólogo eh, que escribió sobre la ideología. Entonces creo, amigo mío, que nuestra razón de ser está para y con las personas. Y nuestra historia nos mancha y no nos podemos hacer locos. Y a veces, a mí me da vergüenza decirlo, ¿no? La psicología se hizo con el propósito de dominar a la gente y seguir enganchándola al sistema dominante, ¿no? Inventemos categorías, inventemos ciertas eh, necesidades o inventemos trastornos. Si bien es cierto, nos sirven para poder entender de buena manera la conducta del ser humano, pero la normalidad ya normal tiene que ver con el contexto histórico, ¿cierto? Las necesidades de los poderosos, y ahí nosotros hicimos cierto trabajo. Por ejemplo, en Chile hubieron psicólogos en el periodo de la dictadura que se acoplaron a lo que mandaba cierto Pinochet para que la gente se acoplara al sistema que él estaba imponiendo. Y eso, créeme, desde mi punto de vista, no es tolerable. No es tolerable. excelente. Eh, ya nos quedan 2 minutos. Eh, ¿Puedes hacer una distinción entre ansiedad y depresión? ¿Cómo lo Claro. definirías? Bueno, básicamente, la depresión podría verse como la pérdida del placer por el mundo o por el hacer cosas, y sobre todo cosas que tú gozabas de hacer. Y la ansiedad es un miedo cronificado en el tiempo. O sea, la depresión es esto que se- Pérdida de placer por lo que antes te motivaba. sí, digamos, ahí también afectará muchísimo el sistema dopamínico, ¿cierto? Sí, por Y, supuesto. y la ansiedad es un Miedo miedo, cronificado en el tiempo. perfecto, listo. Em, ¿qué opinas? Hay una frase, no sé si está mal, yo no, yo ni siquiera sé si está mal o está bien, ni siquiera la digo, pero por ahí la escuché y es famosa de que la depresión es como pensar demasiado en el pasado y la ansiedad es pensar en el futuro. ¿Estás de acuerdo o Eh, no? no, no comparto eso. Listo. Vamos, ahorita ya nos vamos a cortar y en la Perfecto. segunda sesión profundizamos en eso. ¿Listo? Ya nos Ok. vemos. Eh, Listo, ya hemos vuelto, ¿cierto? Vamos de una vez al grano. Te había preguntado sobre la ansiedad, la diferencia entre ansiedad y depresión y que alguien dijo por ahí, se volvió famoso esa frase, de que depresión era pensar demasiado en el pasado y ansiedad era pensar demasiado en el futuro. ¿Qué opinión te merece? No estoy de acuerdo del todo, ¿ya? Si bien es cierto, hay algo que tiene un poquito de lógica. Una ansiosa siempre piensa en mañana.
¿ya? Pero no lo hace adrede, es algo que lo hace de manera innata. Uno siempre dice, y entre psicólogos lo más probable es que también lo hablan, que una persona cuando es ansiosa y el psicólogo dice, no lo va a hacer, y te preguntan, ¿y por qué? ¿Por qué es ansioso? Pues ansioso le cuesta hacer cosas nuevas. ¿Y por qué? Porque aquello que es nuevo, él no tiene control, no tiene certidumbre de lo que ocurre. Pero del todo tampoco estoy de acuerdo, porque depresión hay cosas que pasan ahora, ¿no? Y que siguen retroalimentando algún pensamiento negativo, siguen retroalimentando mi disgusto por la vida. Entonces, hay cosas que sí podría ser, como te digo, el futuro, pero la depresión creo que no. Ahora, si hay algo que sí podemos sacar, ¿no? De la depresión, que la depresión tiene a la base, ¿cierto? La tristeza. Y la tristeza es necesaria para que el ser humano pueda reflexionar. ¿Y por qué? Porque aquello que nos duele, aquello que nos daña, genera en nosotros un proceso reflexivo que lleva su tiempo, ¿ya? Y en ese sentido, cuando a una persona le ocurre algo malo y se envuelve en esta reflexión, analiza de otra forma la vida. El problema es que cuando no hay redes de apoyo, ¿cierto? No hay una familia contenedora, no hay amigos, pasa justamente que la depresión se apodera de nosotros. Pero si esta depresión se trabaja, esta o este hecho que nos quebró, no lo trabajamos, no podemos ser mejores. Pero si esto que nos quebró lo trabajamos en un espacio seguro, como la psicoterapia, podemos ser mejores y sacar una versión más perfecta de la que fuimos. Y eso tampoco hay que olvidarlo. Perfecto. Mira, no sé qué tan ambiguo es decir, por ejemplo, algunas personas vulgarmente dicen, ah, estoy deprimida, ¿sí? O estoy deprimido. Eh, ¿Qué es de verdad estar deprimido? Sí, o sea, ¿cuándo hay que de verdad utilizar esa palabra depresión? ¿Tengo depresión o simplemente estoy triste un día, una tarde? ¿O qué? Mira, hay personas que dicen me siento deprimido y hay personas que me siento depresivo. Eh, decir qué utilizar sería como imponerte qué sentir. Yo creo y cuido bastante lo que el paciente o la persona siente. Si para él, por ejemplo, estar deprimido es sentirse desmotivado, puede ser que gramaticalmente o puede ser que según las lógicas del lenguaje esté mal implicado. Creo que hay que respetar la significancia que le da al paciente, ¿ya? Ahora, una cosa es estar desmotivado, y ahí sí hago la diferencia. Una cosa es estar desmotivado, pero yo puedo estar desmotivado porque estoy cansado, no he dormido bien, no he comido, no tengo un hábito de vida saludable en el cual yo me levanto a hacer ejercicio para quedar con energía durante el día, que es muy diferente a estar deprimido, ¿no? Y lo deprimido tiene que ver con alguna eventualidad que nos impactó y provocó que en nosotros emergiera, ¿cierto? Un sentimiento de tristeza. Y ese Perfecto. sentimiento de tristeza es justamente lo que a nosotros eh, nos vuelve desapegados. Fíjate eso también. Cuando algo me duele o algo me cansa o algo me impacta, se genera el desapego. Pero a veces ese desapego puede ser incluso algo positivo. Por eso también hay que ser cuidadoso cuando uno habla de depresión. Porque te pongo el siguiente ejemplo. Si estoy con una pareja, por ejemplo, que no me hace bien, que esta pareja me controla, me menosprecia, etcétera. Yo podría decir, ¿cierto?, que yo tengo un apego con esa persona. Y ahí puedo citar la teoría del apego y todos me van a decir, no, tiene una excelente relación, que bueno que tenga alguien a quien querer, que es normal que las personas discutan, etcétera. Pero pasa algo que se rompe esta relación, fíjate. Y se rompió porque la chica se aburrió de mí. Se atrevió la chica a terminar conmigo y yo no. ¿Qué va a pasar ahí? Pese a que me hacía daño, me voy a sentir deprimido.
porque se va aquello a lo cual yo le tenía apego. Pero aquí está lo importante. Si no me hubiese desapegado, no podría después darme cuenta que estando ahí también la estaba pasando mal. Y el desapego justamente también nos da la oportunidad a apegarnos a nosotros. Y eso es la diferencia. Es un A veces mecanismo. estamos y a veces nos apegamos a un otro, pero nos desapegamos de nosotros mismos. Y a veces para apegarnos a nosotros tenemos que desapegarnos de los otros. Es necesario. Perfecto. Entonces, bueno, yo creo que ahí ya respondimos un poco el tema de la depresión. Yo no sé, siento que pues he sido muy afortunado, ¿cierto? Eh, creo que algo parecido que he sentido a la depresión fue una vez cuando estaba en el ejército, ¿cierto? Mi mamá estaba muy enferma, yo salgo de permiso, ¿sí? Ella ya estaba ya en sus últimos días. Yo me despido y ya tenía que volver al ejército, pero en vez de sí, ir otra vez a prestar el servicio, me voy a la casa de un amigo sí, a más o menos 3 días en los que simplemente dormí, medio comía y ya, y simplemente existía, o sea, no sentía ganas de nada, no sabía qué hacer con mi vida, o sea, me sentía súper, súper, no sé, eh, desolado, ¿cierto? Creo que ese es como los pocos días que he sentido algo parecido a la depresión, afortunadamente. Ya después, después de esos 3 días, ya, bueno, dije, bueno, ya igual tengo que ir a prestar el servicio. Y pues allá ya es otro cuento. Allá ya me pusieron a voltear por haber llegado tarde, ya eso fue, ya ahí me puse en modo supervivencia, ¿sí? Sí, simplemente porque, o sea, fue muy duro esa parte que siento que como que me quitó la depresión y me puso en modo supervivencia. Esa fue una parte, no sé si se puede llamar como al menos unos casos o un caso, ¿cierto? Un depresivo. Eh, la otra vez estaba en el trabajo y no sé, no sé si tenga que ver, estaba leyendo un libro de Nietzsche y también me sentía súper mal y me sentía como inconforme con muchas cosas de mi vida y de repente estaba ahí sentado en el trabajo y sentí ganas de salir corriendo, ¿sí? O sea, quería salir corriendo, no estar más ahí. Fue súper horrible, no quiero pues entrar en detalles. Al final pues obviamente no salí corriendo ni nada. Eh, pero, pero siento que de pronto eso fue un caso de ansiedad, no sé si estoy equivocado. Y de ahí en adelante pues ya he estado como muchísimo mejor y más ahorita que estoy con estos proyectos del podcast y estoy diciendo que pues estoy haciendo algo importante y en pro de pues mi propósito. Y me ha ayudado muchísimo y hasta me siento súper feliz, ¿cierto? Todos los días me despierto con mucha energía. Entonces, ¿qué opinión te merece si esos realmente eran como, no sé, eh, eventos, ¿cierto? Depresivos o de ansiedad? Sí, mira, lo que pasa es que en el ejército es súper habitual encontrarse con esos estados. No te lo digo tan solo desde la psicología, sino que te lo digo por experiencia propia. Eh, yo creo que el primer evento depresivo que pasa, quizás no es tan grave, pero ocurre, es cuando nos preguntamos por qué estoy aquí, ¿no? ¿Cómo llegué acá? ¿Cierto? ¿Por qué no le hice caso quizá a mi madre, a mi padre? ¿Cómo llegué acá? O sea, voluntariamente. Claro, y ahí empieza uno a echar de menos el apego de los tuyos, ¿no? E Ujú, incluso uno echa de menos a que te reten tus padres. ujú, Fíjate lo potente. O sea, tengo que aguantar que un otro que no conozco me falte respeto, me humille, además me aporree, ujú, ni mis papás me hacen eso, y yo, pudiendo estar en mi casa, ¿cierto? Decidí estar acá. ujú, Eso es lo primero. Creo que el primer evento depresivo que hay es la tristeza por el extrañar a tus padres, a tu hermano quizás, incluso a tu pareja. Yo creo que tú conoces varios casos que uno entra con novia ujú. y ahí pasa de todo. O sea, puede ser que sigan, pero no, las frases de los militares no son muy, ¿cierto? Muy positivas en términos de cuando uno tiene una relación, Sí, sí, ¿no? sí. Eh, sí,
lo que te pasó quizá a ti en esa parte donde fuiste a donde tu amigo, responde quizá a un estado de desmotivación. Porque cuando no hay nada que hacer, fíjate, la calma llega a un estado de motivación. ¿Por qué lo de motivación? Me voy a dormir. Me voy a dormir porque en realidad mi ritmo de vida es rápido, pero cuando llegaste al ejército de nuevo, te activaste por un aporreo. Pero en realidad, en ese momento y en ese episodio de tu vida, y en ese contexto, lo que le daba sentido a tu vida era la monotonía, la acción. ¿Cómo decir? Aquí se dice en Chile algo medio vulgar, que se dice soldado que la piensa, soldado que la caga. ¿No? O sea, no te enseñan a pensar. Entonces, cuando tú tienes Mm, espacio de pensar en el ejército, te vas. O sea, te vas de lo depresivo, te vas a lo ansioso, pero si te mantienen ocupado, no tienes tiempo. No tienes tiempo de deprimirte. Solamente tienes tiempo para sobrevivir. mm, Nada más. Sobrevivir, dormir, comer, ir al baño. ujú, Y ahora lo otro, sí, yo creo que puede coincidir con algo ahí medio ansioso, ¿no? Con salir corriendo, con esta sensación de ahogo, sensación de que me voy a morir. Es muy común también. Eh, sí, lo importante es que uno, al percibir esto, no se quede solo, ¿ya? Y no quedarse solo en esa lógica de, no, no me va a pasar nada, ya lo controlé una vez. No, yo que tú voy a trabajar a un psicólogo, voy a conocerme un poco más. Y hay un prejuicio, ¿cierto?, de que me van a decir que estoy loco, me van a diagnosticar, pero yo creo que el principal temor es encontrarse a uno mismo, o sea, como admitir aquello que he tratado de evitar toda la vida. Y eso es lógico. Yo he estado de paciente, por eso también lo empatizo harto. Entonces, creo que hay momentos y momentos. Y por ejemplo, si bien es cierto, te pusiste un poco depresivo, ¿no? En el ejército, no alteró tu ritmo de vida dentro del ejército. Pero hay estados depresivos graves que no tienen ganas de nada a la gente. Y hay personas que hasta el día de hoy todavía no siguen creyendo en la depresión, que le siguen con esta lógica de echarle ganas, de decir, no, tienes que levantarte a las 5 de la mañana y vas a ser una persona exitosa. No, no es eso. Y hoy día la sociedad como está, es una sociedad que manipula brutalmente a la juventud, estandariza nuestros sentimientos, pero principalmente no se hace responsable del efecto colateral, que es que nos sintamos deprimidos por no alcanzar lo que las redes sociales quieren que nosotros aspiremos. Un buen físico, vida, éxito, dinero. No. Y ahí voy con trabajar el autoconcepto. Mientras más conceptos uno tenga, más ideas tenga en su cabeza, mayores serán, ¿cierto?, las variables que pueda colocar en su vida y mayores herramientas tendrá para afrontar la vida. Menos depende de la opinión externa. eh, Me gustaría ahorita, si nos alcanza el tiempo, que tocaras un poco el tema de las redes sociales. ¿Qué impacto están teniendo sobre los jóvenes en cuanto a compararse con los demás, ¿cierto? A compararse con las personas, no sé, entre comillas, exitosas, con dinero, y luego Mm. encontrarse que ellos no, sí, tal vez nunca van a poder llegar a eso. Bueno, hay muchos, es muy complejo eso, pero me gustaría que hablaras sobre las redes sociales. También, antes de eso, yo personalmente he dicho, y no sé si está mal, y lo hablé con una exnovia también. Pues mi mamá finalmente fallece, ¿cierto? Pero desde el momento en que fallece, no tuve tiempo de sentirme triste, ¿cierto? Ni siquiera como que lo creía, o sea, simplemente como, ni lloraba, ¿cierto? De hecho, habían días en los que, obviamente a los días vuelvo al ejército y a veces sacaba el celular como a llamarla, ¿cierto? O sea, como que todavía que no entendía o escribirle o enviarle cualquier cosa y después pues me acordaba, sí que había fallecido. Pero fue básicamente, y yo digo, y no de esa manera de consejo, sino yo he pensado así, puedo estar muy equivocado. Cierto que pues una manera de no estar, de no sentir depresión por ejemplo, la muerte de un familiar es estar ocupado, ¿cierto? Obviamente yo creo que tú me dirás, no sé, de pronto eso está muy mal, sí, o puede servir, o depende, pero definitivamente hay que ir a la terapia. ¿Qué opinión te mereces? Mira,
Lo primero es que yo no había notado de que tú me habías comentado que tu mamá había fallecido. Yo había entendido que te quedaban pocos días a ti para volver, fíjate, ¿no? Ujú, ok. Em, y eso lo vuelve totalmente diferente. Ahora, yo soy súper respetuoso. eh, Cada persona tiene mecanismos de afrontamiento diferentes. Algunos siguen trabajando, algunos solamente se encierran, otros hacen como que nada pasó, y así, cada quien afronta de alguna manera y que tiene que ver también con su historia de vida. Pero sí es importante no dejarlo pasar, no dejarlo pasar. Cada quien tiene su momento, cada quien sabe cuándo es su momento. Lo importante es también no alejarse de los otros, de la gente que uno quiere, permitirse ayudar también, porque eso es también indispensable en salud mental. Eh, no basta con querer ayudarte si el otro no se predispone a ser ayudado. Entonces, justamente en estos procesos, no hay que desatender, uno tiene que vivir su proceso, ¿ya? Y muchas veces parte de estas acciones puede ser que quiera evitar hablar sobre el tema, no quiero asumirlo todavía, es respetable, pero uno tampoco se puede enajenar de que es necesario. Es necesario. Y nosotros vivimos duelos diariamente, ¿ah? No es una cuestión de que uno de los duelos es que alguien se vaya físicamente, que es como el natural, ¿cierto? Lo verdadero, se va a lo físico. Pero uno vive duelos todos los días, partiendo de alguna decisión, de una ruptura de amigos, de una ruptura de pareja, y a veces incluso duele mucho más eh, las que se quedan terrenalmente, ¿no? ¿Qué hace la diferencia también con los duelos? Que primero son idiosincrásicos, o sea, son singulares cada proceso, pero también ayuda harto cómo tú cerraste tu proceso con esa persona. Si te sientes satisfecho o no, siempre va a haber algo que quizás para ti pudo haber sido mejor, pude aprovecharla mejor, etcétera, un montón de cosas que pueden salir. Pero lo concreto, ¿estuviste cuando te necesitó? Y esa es una pregunta que uno se hace diariamente. Y uno incluso se martiriza si no. Y, y por eso también es importante que si uno percibe una dificultad de uno, me cuesta decir, expresarme, me cuesta decirle te quiero, me cuesta recibir cariño, trabájalo. Trabájalo para que cuando ya no esté el otro, no te pese. Trabájalo para que quienes vengan después de ti sean mejores emocionalmente. Y esto, hago un paréntesis, ¿no? Se debe a algo, amigo mío, que es una sociedad capitalista ha cultivado dos tipos de padres. El primero, un padre centrado en el logro, padres centrados en el logro, de que te aman o te hacen sentir amado en la medida que tú rindes académicamente. Y por eso tenemos tantos doctores, doctorando, magíster, ¿no? Que se llenan de títulos y es como si no tuvieras nada internamente. Entonces, esos padres le dan vida a ese hijo en la medida, o ven a ese hijo más bien, cuando estos rinden acá. Está el otro padre o padres, ¿no? Que está centrado en la obediencia. Yo te amo y te visualizo mientras tú obedezcas o hagas lo que yo digo. ¿Qué tienen en común ambos amores, ambos padres, nuevos estilos? Que son amores condicionales. Y un padre no puede generar amor condicional a su hijo. No puede esperar que él sea lo que él espera para ser amado. El único amor que es incondicional real es de padres, o padres más bien, a un hijo. Y hay un tercer padre que hoy día está teniendo bastante influencia o bastante importancia en algunos países, que es el que tenemos que aspirar, un padre emocional. ¿Qué es un padre emocional? Yo te amo solamente por el hecho de que seas mi hijo. Te acepto como eres, estoy en tus errores, solo te amo y estoy aquí para cuando me necesites. Y eso es el que tenemos que empezar a trabajar todos. Y no tan solo para ser padres, sino para ser amigos, para ser hijos, ¿no? Centrados en la emoción. ¿Y qué tiene de diferente? Que esto no es condicional, es incondicional. Solo te quiero porque te quiero. No hay razón alguna. Y justamente estas sociedades nos han hecho siempre movernos en los dos primeros y para cuando ocurre algo,
no sabemos cómo reaccionar. ¿Sabes por qué no sabemos reaccionar? Porque no conocemos las emociones, no conectamos con las emociones porque no tuvimos padres emotivamente abiertos o hemos tenido padres analfabetas emocionalmente. Y Total, eso es importante. Y ahí, si tú te percibes que emocionalmente eres apagado, preocúpate, preocúpate, ya cualquiera. total. O sea, básicamente el mensaje es sí o sí eh, ir a terapia, ¿cierto? Es más, hasta no hay necesidad de, no sé, de padecer, por ejemplo, la muerte de un ser querido o sentirse muy mal, sino simplemente ir a terapia, yo lo digo como, no sé, ir al médico, o sea, que sea tan normal como ir al dentista. ¿Qué piensas de eso? Es que debiese ser lo primero. Eh, la psicología, la salud mental tiene tanto impacto que a veces hay daño, tanto daño adentro, interno, que hace que el cuerpo somatice. ¿Qué es somatizar? Que aquello que nos perturba internamente se manifiesta en el cuerpo a través de llagas. Esta una, te voy a nombrar una, la psoriasis, por ejemplo, que se produce en el pelo, eh, pasa por, por elementos, ¿cierto?, angustiosos. La fibromialgia, tienes otra, ¿no? ¿Qué otra más? Eh, el vitíligo es otra. Y el vitíligo incluso se hereda de mamás que han tenido un embarazo depresivo. ¿Qué es el vitíligo? Son manchas en la piel. Es la enfermedad que tenía Michael Jackson, por ejemplo. Entonces, la salud mental es lo primero. No hay salud física sin salud mental. Y eso tenemos que normalizarlo. Y no es una tarea que nos corresponda a nosotros como psicólogos, sino a todos. Día a día, haciéndonos cada vez más responsables y priorizándonos. Por último, el día tiene 24 horas. La pregunta es cuánto te dedicas a ti. Qué bien, qué bien. Bueno, listo. Eh, He apuntado acá, bueno, ¿qué te parece si hablas sobre este tema de las redes sociales, ¿cierto? De qué tan malo es compararnos con las personas que seguimos, con esas cuentas que salen personas, no sé, viajando eh, en un Lamborghini, ¿cierto? Y diciendo, pues, no, échale ganas, no sé qué. Entonces te cuento. Eh, y bueno, sí, ¿qué piensas sobre esto y cómo pueden impactar en los jóvenes que miran esos ejemplos? Ya, mira, aquí tengo una opinión demasiado compleja, pero la voy a tratar de sintetizar. Lo primero, entender que, a mi juicio, las redes sociales tienen algo de coercitivo. ¿Qué sería lo coercitivo? Eh, que tienen estrategias, ¿no? Personas que hacen contenido, como también el algoritmo, ¿no?, de estas redes sociales, que provocan o son tan expertas en captar emocionalidades comunes a ciertas poblaciones comunes, adolescentes, adultos, que manipulan la emoción del otro. Y es lo mismo que pasa con las sectas o los grupos coercitivos. Eh, como tienen vulnerabilidad emocional, y a eso voy por hacerse responsable, y se preocupen cuando emocionalmente o sienten mucho o no sienten mucho, de ser más predisponentes a ser manipulados, ¿ya? Y creo que las redes sociales tienen eso. Hoy en día tienen eso. Hace unas semanas no pasó el caso en Argentina de una chica que hizo el Blackout Challenge, del apagón. No sé si lo supiste, por ejemplo. Y Ah, ella era una TikToker y estaba grabándose cuando falleció. Entonces, ¿qué está pasando? Hay un error de las políticas internas de la aplicación, no se hicieron responsables. ¿Qué pasa con los papás? ¿Quiénes están visualizando lo que hacen? ¿Quiénes visualizan qué consumen esos niños? ¿Y quién visualiza las acciones que hacen los niños con sus redes sociales? Y si te eh, das eh, cuenta, hay un problema sistémico, sí, sí, sí. tremendamente sistémico. Entonces, partiendo de ahí, eh, y eso es terrible. Hoy día, por ejemplo, las personas, y eso es un problema antropológico-cultural, ojo, que hoy día hay un problema y piensan que la identidad se genera a través de la juventud. ¿Y dónde está la juventud? Tener un buen físico, ¿no? En salir a fiestas, ¿no? El relacionarse más abiertamente con gente, el aspirar a tener éxito.
fíjate también esto, hacer menos pero ganar más. Qué interesante eso también, ¿no? Ujú, Y qué preocupante. Y esta generación, fíjate, no, y me hago responsable también de mis palabras, esta generación actual, que la podríamos llamar la Z, es la generación que lo tiene todo, pero a la vez no quiere nada. Voy de nuevo, lo tiene todo, pero no quiere nada. Fíjate, y es preocupante. O sea, hoy día no les interesa conocer más gente para relacionarse y conocer en profundidad. Hoy día picoteo. Hoy día quiero relacionarme aquí, pero también quiero relacionarme allá, ¿no? Empiezan las ambigüedades. Y ese es un problema también. ¿De culpa de quién? De las redes sociales también. El abanico enorme de información que existe. Y a veces es información verídica como no verídica. Entonces, hay un problema tremendo y que está impactando la salud mental y que la psicología tiene que pronunciarse y no se está pronunciando quizás de la manera debida. Y, y claro, es mucho más fácil decirle a un niño que juega un juego en el celular para yo poder ver la tele tranquilo. No, eso pasa comúnmente. Mm. Hoy día yo veo bebés teniendo una tablet en el coche y yo lo comparo a 20 años, 15 años atrás y las mamás seguían jugando con un juguete, ¿cierto? Moviéndolo para que el niño prestara atención. Hoy día no. Hoy día los niños nacen y tienen una tablet encima. ujú. Entonces, no hay que olvidar también que la tecnología no es del todo culpable porque hay cosas que nos ha facilitado. Tenemos que recordar que la tecnología es una extensión de la mano humana, eh, pero también es saber para qué quiero esa tecnología. Creo que va todo ahí. Esto que tú dices de de la sobreadaptación, por ejemplo, de no mostrarme vulnerable al resto, fíjate que en las redes sociales siempre mentimos, Sí. ¿no? Nos ofrecemos al resto. Eh, Responde también a algo de deseabilidad social. Queremos que la gente nos consuma, que nos desee, que seamos un referente. Y si bien es cierto, aquí saco dos cosas. La comparación. Hay comparaciones que son buenas y que son necesarias y que las hacemos diario, porque no existe un yo mismo, sino que somos un nosotros mismos. Existimos a través del otro, no al revés. Un colectivo. Entonces, somos colectivos, sí es verdad, Ujú. pero hay algo que también pasa, que es la dialéctica del amo y el esclavo que la enuncia Hegel incluso, ¿no? Que yo necesito ver a un otro para compararme, para verlo como referente. Fíjate cómo está sacando de buena forma esa comparación. O sea, me comparo a ti porque tú me inspiras a ser una persona mejor o querer aspirar a algo bien. La pregunta es si es porque el otro está imponiéndote o es porque tú quieres imponerte. ¿Qué pasa con la dialéctica del amo y el esclavo? Que este que se compara con ese referente sabe y es consciente que nunca va a ser mejor en esa cosa que el otro es mejor, entonces absorbe y conoce y adquiere, ¿cierto?, todas estas herramientas de este otro, pero las coloca en otro lado para él ser futuramente el amo y tener un esclavo, ¿cierto?, al cual ser referente. Entonces, la comparación es diaria. Yo, de hecho, yo te pregunto a ti abiertamente, ¿no? ¿Cuántas veces tú ves contenido en Instagram y te comparas? ¿Cuántas veces te comparas para tú hacer mejor tu podcast, mejor tu contenido? Sí, claro, uno tiene referentes, ¿cierto? De gente que tiene más seguidores en podcast, por ejemplo, en mi caso, ¿cierto? Entonces trato de copiar, trato de mirar qué hace para yo también, pues, con base a mi estilo, pero copiarle, ¿cierto? Copiarle a las personas que de pronto lo han logrado, pero teniendo en cuenta que, pues, de hecho, yo soy muy no sé, de decir que pues es súper malísimo compararse con los demás. Cada quien tiene su contexto. Yo no puedo compararme con alguien de mi edad y decir, no, pero esa persona sí es profesional, yo no estudié, yo no sé qué, yo no puedo estudiar, sí, yo tengo deudas, sabiendo que pues cada quien tiene su contexto y eso es algo que en este momento no podemos controlar con este sistema socioeconómico, ¿cierto? Porque es lo que hay por el momento, ¿no? Pero yo siempre trato de no comparar y doy ese consejo de no compararse con los demás. De hecho, trato de no seguir muchas de estas cuentas de las que yo nombro, ¿sí? Sino más que todo es como contenido para aprender y crecer un poquito, ¿cierto? Y contenido en inglés, por ejemplo, que es lo que me gusta. Y más bien trato de compararme con mi yo del pasado, ¿cierto? Entonces, Mm, como, ¿qué tanto he mejorado hace un año?
qué hice. Antes era, pues, eh, o sea, la gente pensará, no, pues este muchacho es buena persona, no sé qué, esto, lo otro, pero todos tenemos nuestros defectos, ¿cierto? Entonces yo diré, pues sí, yo antes hacía esto, o pensaba así, o hice daño, ¿cierto? O todavía sigo siendo, comportándome mal de esa manera. Y pues siempre trato es de mejorar, pero evito compararme con los demás. Yo te pregunto, ¿cómo puede ser mejor si no hay otro con quien compararse? ¿Se puede ser mejor? Ah, no, pues ahí sí, claro, tiene que haber un estándar o unos referentes sociales. Y es que por eso te digo, Ujú. aunque uno intente no compararse, por eso va a depender cómo te compares. Ok, Pero siempre uno tiene que tener un modelo, y eso lo tenemos todos. Por eso te digo que es bien cierta la dialéctica del amo y el esclavo. Quizá hay que colocarle otro nombre, asumirla de otra manera, pero ¿cómo se puede ser mejor incluso si no sabes, no te comparas con alguien que quizás hace algo? ¿Cómo puedes ser mejor? ¿O cómo puedes evitar equivocarte? claro, total. Necesitas compararte con otro, Ujú. siempre. Y de hecho existimos. Es el otro quien me da el espacio en el mundo. No hay que olvidarlo, porque el otro, fíjate, eso mismo. Si no existe un otro, ¿quién soy? ¿Cómo sé que soy bueno? ¿Cómo que soy mal? ¿Cómo sé que soy malo? Necesito al otro. El otro me da el espacio a mí. Por eso dicen, por ahí hay una corriente que dice que el individuo no existe. Mira, generalmente la psicología social tiene eso, pero el otro día estuvimos hablando de eso con Francisco Nego Sapiens y ya da para mucho, ¿ah? Da para mucho porque ¿qué es el sí mismo? Nos preguntamos. Eh, y si bien es cierto, cada uno tiene su concepción, si tú me preguntas a mí, el sí mismo eh, es un todo, somos todos, ¿ya? Pero la diferencia es que para, de cierta manera, mantener un poquito de nosotros, es la autodeterminación. ¿Y qué es la autodeterminación? La motivación y la libertad que tú tienes de decidir sobre lo que hay sobre la mesa. Y ahí saco la navaja de Ockham, ¿no? De, si bien es cierto, hay muchas cosas para comer en un banquete, la autodeterminación no tiene que ver con que el otro decida qué tienes que comer del banquete, sino qué es lo que tú quieres comer del banquete. Eso lo hace diferencia, pero el sí mismo, a mi juicio, es una invención. Y en pocas palabras, el sí mismo, ¿cómo lo definirías? No existe un sí mismo, sino un nosotros mismos, Ok, ok, ok. Sí, el individualismo, sí, el individuo. del Entonces, nosotros mismos. nosotros. Listo. Muy bien. Eh, para ya cerrar este tema, yo hace poco di una charla, ¿cierto? En la empresa tuve la iniciativa en la empresa estaban teniendo problemas. Yo llegaba tarde, ¿cierto? El año pasado, pero he tratado de tener mejores hábitos, sí, hábitos saludables, despertarme temprano, todo este cuento, para no llegar tarde, ¿cierto? Y empecé a llegar temprano al trabajo, ¿cierto? O sea, tampoco tan temprano, pero llegar bien y controlar mi horario, todo este cuento. Y pues mi jefe empezó a ser más estricto con mis compañeros, mis compañeras de la oficina, ¿cierto? Entonces yo dije, pues en vez de decirle al empleado, decirle, no, si llega tarde lo devuelvo y pierde dos días de sueldo, o si llega tarde le ponemos una multa, si llega tarde no sé qué, lo que sea. Yo pensé, yo dije, pues es mejor hacer una capacitación y hablar sobre llegar temprano, ¿cierto? O sea, sobre buenos hábitos. Entonces, pero entonces yo dije, pero para tener eso, para tener buenos hábitos, primero hay que tener disciplina, ¿cierto? Perdón, para ser disciplinado, primero hay que tener buenos hábitos. Y luego me puse a pensar también, hablando con un amigo, y yo dije, no, pero también para tener buenos hábitos y disciplina y todo este cuento y querer al menos llegar temprano al trabajo, también hay que tener un porqué el despertarse a diario y hacer algo, al menos ir a trabajar, ¿cierto? Entonces, me basé en el libro El hombre en búsqueda de sentido. No sé si lo has escuchado. Víctor Eh, Frank,
exacto, sí. Y pues di una charla de una hora, más o menos, hablando un poco de este tema, de la disciplina, de la importancia de todo ese cuento, de también tener, sentir un por qué vivir, ¿cierto? Eh, bueno, tú has escuchado del libro, ya nos vamos a cortar, voy a colgar y te envío el nuevo link para continuar con este tema, ¿listo? Ujú. A grabar, listo, esta es la tercera y yo creo que ya la última parte. No sé, creo que he hablado mucha mierda. Pero entonces, o sea, lo que yo no quiero parecer es como lo dije en mi charla, porque o sea, básicamente estoy dando charlas en la empresa, ¿cierto? Somos 50 personas y me he parado ante mis compañeros, ¿cierto? 40 personas de bodega, las niñas de la oficina. Y, y entonces, pues yo dije, pues yo he aprendido muchísimo sobre hábitos saludables, todo este cuento. No quiero parecer ahí como un coach de vida y tan despiértate a las 5 de la mañana, no sé qué, el éxito. Pero entonces yo dije, pero sí hay estándares, ¿cierto? Sí. Sí hay, eh, ¿cierto? Sí hay reglas, sí hay buenos hábitos y realmente no es un secreto. O sea, yo creo que todo el mundo sabe que tiene que llegar temprano, todo el mundo sabe que tiene que hacer ejercicio, todo el mundo sabe que hay que comer bien, ¿sí? Lo que pasa es que a veces hay que tomarlo desde otra perspectiva para poder tener un mejor approach a esos temas. Entonces yo hice eso, me basé básicamente fue una charla de una hora, mitad fue sobre el libro del hombre en búsqueda de sentido, ¿cierto? Pues me ayudé con unos videos porque me parece súper importante, ¿cierto? O sea, yo no le puedo hablar a una persona que esté de pronto triste, desmotivada, deprimida, eh, decirle no, llegue temprano o despierte a las 5 de la mañana o haga ejercicio, ¿cierto? Aunque realmente, por ejemplo, hacer ejercicio yo lo digo, es un hábito catalizador, ¿sí? O sea, cuando tú empiezas a hacer ejercicio ya sabes que tienes que dormir bien, comer bien, dejar de fumar, dejar de tomar, ¿sí? O sea, realmente es como el hábito catalizador por excelencia. Entonces yo dije, bueno, de qué sirve que yo me ponga a hablar de, no, hagan ejercicio, coman bien, si las personas ni siquiera tienen un sentido de vida o ni siquiera, o hay personas que, y me ha pasado, ¿no? Que a veces no saben ni siquiera qué hacer con su vida o por qué me despierto. A diferencia de cuando uno finalmente encuentra, y tal vez estoy hablando desde el privilegio, ¿cierto? Porque yo estoy acá hablando y en mi casa y hay personas no sé, en La Guajira, por ejemplo, en Colombia, que nacen y no tienen oportunidad ni siquiera de hablar de qué es disciplina, ¿cierto? Pero sí soy consciente que hablo de mi privilegio, eh, pero siento que es muy importante que al menos uno sepa para qué sigue viviendo. O sea, no sé si estoy muy equivocado, ya tú me dirás tu perspectiva, pero sí es importante tener un porqué, ¿cierto? Así sea que yo les decía, así sea que ustedes estén en esta empresa y de pronto estén desmotivados, lo que sea, traten de llegar temprano y hacer sus cosas bien, que más adelante de pronto consiguen un mejor trabajo, ¿sí? Y esta charla yo la veo más que para la empresa, es para ellos, ¿cierto? Para ellos y para mí, porque yo también aprendo muchísimo. Y como hablando de esto, también dejo de hacer malos hábitos y tomo buenos hábitos. Y pues realmente ha sido un éxito porque mis jefes, sí, o sea, quieren que yo siga haciendo más charlas y sobre muchos más temas. En- de hecho, tengo una en mente sobre el lenguaje de señas, ¿cierto? Que me parece como una manera incluyente que todos sepamos el lenguaje de señas en cualquier momento, cuando nos toque, sí, lo sepamos utilizar. Y para ya cerrar mi intervención, finalmente mis compañeros, o sea, son pocos los que llegan tarde, o realmente nadie ya llega tarde, ¿sí? E incluso mis compañeras, habían unas que ponían muchas excusas y esto, y ahora llegan más temprano que yo, o sea, sí sirvió muchísimo la charla. Y bueno, ya cierro y qué opinión te merece esto? Estaba pensando, ¿no?
Te voy a poner la siguiente situación y quiero que me respondas. En dos posiciones quiero colocarte. La primera, imagina que vas por la calle, ahora en tu situación de privilegio. Ujú. Vas por la calle y frente a ti hay un hombre que se le cae su billetera y notas que su billetera está llena de billetes. ¿Qué haces ahí? Te la entrego, sí. Ya, perfecto. Ujú. Ahora, misma situación, solo que ahora tú tienes pobreza, tienes necesidades, tienes hijos que alimentar, una familia que alimentar, y pasa lo mismo. Ves al hombre y ves el dinero ahí, y no has comido en una semana. ¿Qué harías ahí? Es difícil, ahí es difícil porque realmente ya es otra ley, es otro contexto, ¿cierto? Tendría que ponerme en los zapatos de alguien en un contexto en el que nunca he estado, ¿cierto? Pero ¿qué harías? ¿Qué sería lo inmediato? Hablando de la emoción anteriormente. Digamos, ahí cuando ya el ser humano no tiene estos privilegios que, por ejemplo, yo tengo, ¿cierto? Ya vuelve a sus necesidades más básicas, ¿cierto? Y a sus funciones más básicas que básicamente, valga la redundancia, es comer y que los suyos coman. Entonces, pues sería una oportunidad para tener alimentos. Ujú. O sea que robar ahí tendría sentido, ¿no? Sí, digamos, tendría, por ejemplo, dos posibilidades. Esta pregunta es muy compleja porque tengo que ponerme en los zapatos de alguien sí, que no, o sea, en una posición en la que nunca he estado, ¿cierto? Ya, pero robar tendría sentido ahí. Sí, Quedarse con claro, el dinero. sí, claro. Ya. ¿Y qué Ujú. sentido tendría el otro devolverle el dinero a la persona? ¿Qué sentido tendría? O, ¿Qué sentido tendría devolverle la billetera a la persona? pues tal vez porque pues no, uno no está, no sé, aguantando hambre, ¿cierto? Entonces, pues simplemente lo hace ahí como por buen samaritano, entre comillas. Mm, perfecto. Ahora te pongo en otra situación. Imagina que hay dos rieles. Tú vas caminando y te encuentras por las vías del tren. En una, te das cuenta que hay una persona amarrada, el tren viene ya de una, y en la otra hay tres personas amarradas. Y tú tienes justamente la palanca que desvía el riel. O sea, finalmente alguien va a salir dañado, pero tú decides quién. ¿Qué harías ahí? Pues yo creo que la respuesta, entre comillas, más obvia sería que muriera una sola persona. Una sola persona. Ujú. Ya. Y si esa persona, la única, es tu madre, ¿qué pasaría ahí? Ya Ahí los otros no la ya, conoces. ahí ya entra un conflicto de intereses. Ya, pero ¿qué harías? Es complejo. Honestamente, ¿qué harías? ¿Qué harías tú honestamente? ¿Salvarías a tu mamá Es que o salvarías a tres personas desconocidas? también depende cómo me voy a sentir después, ¿cierto? Pero Ya, pero el tren avanza, o sea, no puedes hacer ese análisis. ¿Qué harías tú ahí? las tres, Incluso, incluso el hecho de no hacer nada, ya estás decidiendo. ¿Qué ya harías? sí, ¿cierto? Porque no, yo creo que las tres, que murieron las tres personas. Mm. Entonces quiere decir que el sentido es diferente. No hay un estándar de cumplir. Y que de cierta manera el sentido responde también a una lógica moral, pero a una lógica moral interna o externa. Porque, por ejemplo, ¿quién te da el derecho a ti de decidir la vida de tres personas? Ujú. ¿Quién pone la moral? ¿Tú? Porque quien decide ahí fue tu ego, salvar al amigo. Sí, claro. Ahora te pregunta la situación, ¿no? De tu trabajo. Me dices ahora que me paré frente a 50 personas y sabes que ahora están llegando más temprano. Pero fíjate el impacto que tuvo eso, que no nació con esa razón. Ahora tus jefes quieren que vuelvas a hacer una charla. ¿Vas a ser un fin utilitarista o deontológico?
No conozco esos términos. Utilitarista quiere decirle, veo que hay un fin, veo que hay una ganancia que haga esto. Mira, llegué más temprano, mi jefe me compararon, ahora mis compañeros están llegando más temprano. Y a la par me he desenvuelto bien, me han felicitado y me dan ahora la responsabilidad de hacer más charlas. El sentido con el cual hiciste el primero fue de uno, ahora hay otro sentido, porque tuvo que pasar algo para que ese sentido cambiara. Por ejemplo, si tú en la primera, por ejemplo, no estoy diciendo que sea así, pero si en la primera charla no te pagaran, lo que hiciste hacer por amor al arte, te salió bien, lo aceptaron, pero después los jefes te dicen, oye, lo hiciste bien, Ujú. podrías hacernos 5 ciclos de charla y nosotros te pagamos extra. ¿Tendría el mismo sentido que el primero? Ahí de pronto ya se ensucia un poco. ¿Pero tendría el mismo sentido el primero? O sea que si tendría el mismo sentido la primera, Ajá. pues la primera fue motivada simplemente porque yo sí quería hablar sobre los hábitos, por ejemplo. Mm, O sea, y fue totalmente desinteresado porque no me pagan por eso. ya. Pero si después te pagaran. Eh, o sea, ahí sí perdería la... ¿Ves? Y fíjate que lo genial de esto es que estabas hablando en tu charla del sentido, de la Sí, búsqueda del sentido. sí, sí, Y ahí sí, sí, voy. El sentido es moldeable. ¿Te das cuenta? Tú fuiste el referente ahora. Fíjate la lógica que hablábamos delante, ¿no? Esta de Hegel, sí, sí, de sí, amo y esclavo. Tus jefes te compararon con él. O sea, te compararon a sus otros trabajadores contigo y tú fuiste el referente. sí. Y tú ahora estás incidiendo en las acciones del otro. Ahora, ¿quién acredita que tu forma de ver y actuar sea la correcta? Porque ellos te tendrían que hacer caso. Porque estás tú proyectando tu noción de éxito, tu noción de hábito, tu noción de bienestar. ¿Es la correcta? No, o sea, digamos, no es absolutista, pero Para digamos, ti, sí, sí, sí. Simplemente es una perspectiva. claro. A eso voy. Que a veces, así como funcionaste tú en este momento, funcionan las redes sociales. Hoy día no hay sentido propio. Hoy día hay sentido transferible. Y generalmente lo atraemos por medio de productos, por medio de promesas que no son. No, compre este producto y será más joven. Lo compro, lo pruebo. El sentido propio es difícil de desarrollar porque ahí está lo que te mencionaba antes, la autodeterminación. Eso, la decisión de, el sentido, lo pone la autodeterminación. Y eso es lo único que nos hace diferente o nos distancia un poquito más de nosotros mismos. Pero podré llegar si sigo tragando y haciendo lo que el otro. Es difícil, es muy difícil, ¿no? Y digamos, ¿tú qué aconsejarías para poder lidiar con esto? Trabajar en uno. Para eso está la psicoterapia. La psicoterapia, de hecho, es un espacio de revolución. Revolución para, con tus decisiones, tu persona inmersa en el mundo, ¿no? O sea, yo puedo ir a tu charla y puede ser que tus compañeros incluso vayan porque los obliguen. ¿Qué sentido tiene algo que te obliguen? No, yo desde un principio dije que no era obligatorio. O sea, Perfecto, simplemente... ujú, perfecto, bacán. Lo ujú. dejaste, ¿cierto? Encuadrado. Pero tú no sabes cómo funciona quizá la empresa y lo obligaron para cumplir con el número. Ah, no, Entonces, no, parte, no, yo le dije delante de todos, no es obligatorio y mucha gente no fue, ¿sí? no, 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 pero era una metáfora. Ah, ok, ok. Es una metáfora. Supongamos que tu jefe los obligó a 5 de los Ujú, 50 que habían. ok, Obligó a 5. ¿Ya? Esos 5 ya no están diciendo por sí solos, sí, claro. ¿no? Entonces,
¿A qué voy? Que la terapia y por qué la psicología es importante en la salud mental, por esto mismo, porque nos tenemos que aprender a desligar de las decisiones o las expectativas del resto. Haz algo porque tú quieres y abraza las consecuencias por las decisiones que tú tomes, no por las que otros deciden por ti. Y ese espacio, ese pequeño espacio, es revolucionario en términos terapéuticos y en términos del sí mismo, ¿no? Tú pudiste hacerlo, porque un día te preguntaste, ¿sabes qué? Voy a hacer algo diferente. La pregunta es, ¿qué fue lo que pasó para que tú tomaras esa determinación? Y eso, el espacio terapia, nos ayuda de repente a encontrar un sentido. Por eso incluso, creo que Diógenes una vez lo dijo, había que tener cuidado hasta leer filosofía, ¿no? El ser humano no es indispensable, o sea, la filosofía no es indispensable en la vida del ser humano. Uno puede vivir sin filosofía y puede vivir hasta mejor. Sí. Eh, pero hay que tener cuidado, porque puede ser que esté depresivo, y imagínate, esté depresivo y lea Schopenhauer o lea a Albert Camus. Ujú. Y hay mucha gente que se suicidó leyendo a Albert Camus. Y Albert Camus nunca buscó eso, pero ese fue el impacto que tuvo su literatura. Entonces, fíjate, a veces podemos hacer un gran daño con lo que hacemos, indistintamente. Y ahí se trata también el misterio del libre albedrío. El libre albedrío es muy complejo, ¿ah? No tan solo de un punto eclesiástico, sino de un punto de vista de acción. O sea, tú todo lo que haces, por muchas buenas intenciones que tengas, de alguna u otra forma no van a impactar como tú quieres en todos. Como se dice en lo vulgar, uno no puede ser bolita de dulce para todos, Sí, sí, por sí. más que a uno le cueste. Puede ser que tú estés impactando positivamente con este contenido, pero Ujú. puede ser que no. ¿Te das cuenta? Como también alguien que me pueda escuchar a mí no le haga bien. Y está bien. Lo diferente es que cada persona que escuche o vea tenga un juicio crítico. Y ese juicio crítico tiene que ver con este poder de elección, este posicionamiento frente a la vida. La pregunta es, ¿lo tenemos? Es muy difícil. Y es muy difícil porque también nos movemos a través de la opinión pública. La opinión pública es censurable, la opinión pública castiga. ¿Y qué le teme al ser humano? El abandono. Teme a ser apartado de los suyos. Por eso termina haciendo o reproduciendo conductas complacientes. Y eso también tenemos que problematizarlo. Uno está Bien. bien, te das cuenta con esto de dependo, estoy bien contigo, pero no sabes estar solo. Y esa es la misión, aprender a estar solo. Ahí cuando tocas el tema del libre albedrío, ¿tú crees que existe? De hecho, sí. De hecho, sí. De hecho, quizá el libre albedrío podría incluso tocar ciertas aristas del libertinaje. Tú puedes salirte cuando quieras de las normas. La pregunta es si estás dispuesta a aceptar las consecuencias. Un Sí, ejemplo. de vivir en una sociedad. Claro, puede ser que yo vaya y no sé, como, digamos que soy como, ¿cómo se llaman? Dame un segundo, si lo recuerdo. Los maras salvatrucha, ¿no? Pertenezco a uno de ellos y me vengo a vivir, ¿cierto?, a Argentina. Y en Argentina legalmente está penalizado, ¿cierto?, eh, el sicarismo. Pero Ujú. yo tengo costumbres del sicarismo. Y voy y lo hago. Pese a que las normas me dicen que no lo hago, yo lo hago igual. Ese hecho, el acto de hacerlo igual, es libre albedrío. Y el libre albedrío tiene que ver como lo que tú hagas siempre va a afectar a un otro. Es imposible no afectar a otro. Siempre afectamos a otro. La pregunta es si estás dispuesto a cargar con las consecuencias. Es muy parecido como en el tema de los chistes, ¿cierto? Que hay unos que dicen que algunos unos ríen y otros pues se sienten ofendidos, finalmente Ah, es que porque... la comedia tiene otro punto. La comedia se hizo justamente con ese propósito. Ahora, hay algo que me acuerdo que me dijo David Pastor Vicó, que es un filósofo que me gusta mucho, que tuve la oportunidad de conversar con él, que la comedia, eh, hay una salvedad. Yo puedo decir muchas cosas, pero no te las estoy diciendo a ti. Puedo decir, por ejemplo, no sé, los de Colombia
son malos, por ejemplo. Pero no estoy diciendo que tú, como Smith, eres malo. Ujú. Pero tú te vas a sentir mal. Puede ser que te sientas mal, puede que te sientas molesto, puede que estés de acuerdo o no. Y hay la comedia que dice, no me puedo hacer responsable por lo que tú sientas, porque no te lo dije a ti. Y ahí es cuando tú tienes que decir, ¿por qué me molestó? ¿Qué me pasó esto? Entonces ahí está la responsabilidad de cada uno de hacerse responsable de lo que sentí, porque no me lo dijo a mí. ¿Te das Ok. cuenta? Entonces, la comedia tiene esa salvedad, o sea, yo puedo decirla, pero no me hago responsable de cómo te sientas, porque es comedia, y la comedia tiene criterio. Es como el teatro. El teatro se hizo justamente con el propósito de problematizar eh, ciertas realidades sociales que eran censurables en términos cierto de noticias, censurables políticamente. Las novelas tienen ese propósito de hacer que la cotidianidad sea vista y asumida por todos, no como una extrañeza, sino como una normalidad. Esto pasa, viejo. ¿Te das cuenta? O sea, digamos, tú eres un poco en pro de la comedia, ¿cierto? De que se puede hacer un chiste con cualquier cosa. No, no estoy en pro de eso. Ok. Sí comprendo la comedia, sí la comprendo en ese sentido. Ahora, ¿qué haría yo? O sea, hay espacios que debiesen tipificarse. Por ejemplo, en este espacio hablamos de estos temas. Si usted es susceptible, no entre. Hay un respeto tanto para quienes quieren escuchar eso como quienes no. Un ejemplo básico, la moral también va evolucionando en la medida que avanza el tiempo. Hace 30 años sí se podía molestar con la homosexualidad. Hoy día se puede, No, es muy hoy día es difícil. condenable, Sí. hoy día es condenable. Entonces, cuando hablamos de esta sociedad es más concreta, ¿no? Como que nos siente, digo que no, yo creo que lo de cristal lo tenemos positivo. O sea, nos sensibilizamos más por lo otro. Ok. Hay una salvedad también. Sí, ahí. Siempre hay que dejar ahí una salvedad. Bueno, listo, ya estamos acá finalizando. ¿Qué te parece si vamos a la sección de mitos, ¿cierto? De la psicología, ¿Ok? ¿qué has escuchado sobre la psicología y tú piensas, no, definitivamente no, es un mito? Ya, la psicología se va a hablar nomás. Eso es un mito. ¿Ya? ¿Qué otro mito he escuchado? Que, mm, no sé si es un mito, pero confunden mucho cómo se practica la psicología. Piensan que un psicólogo tiene una vida excelente. No, ese otro mito, que el psicólogo tiene su vida hecha bien, que no tiene problemas, ¿no? Otro mito que pasa es que por estudiar psicología te dicen, analízame. No, los psicólogos no analizan todo el rato tampoco. No, sí piensan harto, pero porque también venimos de la filosofía, entonces tenemos como ese dote, ¿no? De quizás de pensar hartas cosas, contingencias, pero no es que justamente te estemos analizando a ti, no. ¿Qué otro mito? A ver. Por ejemplo, cuando dicen, no, es que yo me siento mal y cuando me reúno con mis amigos y hablo cualquier cosa, pues me siento mejor y eso hace que pues me sea innecesario ir a terapia. O O sea, sea, eso es respetable, eso es ok. respetable. Si la persona quiere hacerlo, bien. Yo debería el recurso positivo que hay ahí es que tiene red de apoyo, sus amigos, Ujú. ¿no? Pero los amigos no reemplazan la psicología. Ya, una conversa entre padre e hijo, una conversa plena, no reemplaza la psicología. Como también hay un mito, no siempre es necesaria la psicoterapia. Ya, no es que sea indispensable aquí como todos tenemos que ir a psicoterapia, no, a veces hay otra manera de intervenir, psicoeducación, ¿no? Asesoría psicológica, que son muy diferentes a psicoterapia, y está la psicoterapia, ¿no? O sea, la Mm. psicoterapia es como más avanzado, puedes decir. Se puede decir. La psicoterapia es mucho más compleja porque ahonda en la remodificación conductual. Entonces, eh, pero se encarga a través de la profundidad de la intimidad humana, ¿no? De conocernos en otra faceta, en el verdadero ser. O sea, con tus amigos
hay ciertas cosas que omites contarles, como que te pasa con tu familia. En terapia, psicoterapia se alcanza la autenticidad completa, es lo que se aspira, que se muestre sin tapujos, ¿no? Y en ese tapujos están los dolores, aquello que no nos gusta, nos duele. Es como lo dice la palabra, intimidad humana, ¿ya? ¿Qué más? Diría que se genera una relación, un equipo de trabajo, hay validación, no se juzga, se pasa de todo, a veces hay momentos tensos, momentos buenos, momentos malos en terapia, es un vaivén. Em, pero la psicoterapia tiene que ver principalmente con el cambio y con el que hacer al otro más que se pueda potenciar su autoconcepto y ese autoconcepto lo vuelve más independiente del mundo, más consciente de lo que hace. Ese es el impacto que tiene. La psicoeducación tiene que ver, por ejemplo, si tú vienes con un trastorno, yo te puedo enseñar qué significa tener ese trastorno, por ejemplo, explicarte cómo funciona, aclararte dudas de algunas cosas, por ejemplo, que no te preocupes, etcétera. ¿No? Como que ahí tomamos un complemento entre individualidad y familia, ¿no? Pero no tiene que ver, por ejemplo, con darte atención y profundizar. No, tiene que ver con elementos más superficiales. Y la psicología como tal, recuerda, estudia los comportamientos, la conducta, los contextos y todo lo demás. Es súper compleja, pero no se encarga de la remodificación. Por eso ahí salta la psicoterapia. Ok, Cuando pasas a remodificar, pasas ya a un proceso psicoterapéutico. vale, listo. Nos queda ya poco tiempo. Vayamos al último tema, ¿cierto? Que es Freud y Jung, que ahí, digamos, podría también entrar a la edición de los mitos. ¿Quién es Freud? ¿Quién es Jung? ¿Y por qué hay gente que los critica? ¿Por qué hay gente que los endiosa? ¿Sí? ¿Qué pasa con Mm. ellos? Ya lo que pasa, Freud es el padre del psicoanálisis, ¿no? Que no es psicología, ojo, pero que sí tuvo incidencia en la confección de la psicoterapia, ¿no? Como la conocemos hoy día. Él era alemán, Jung era, en este caso, suizo. Freud fue maestro, en este caso, de Jung. Jung admiraba mucho a Freud, lo encontraba innovador, ¿cierto? Lo encontraba como una persona atrevida para el contexto, ¿no? O sea, se estaba saliendo de los estándares, aún siendo criticado, Freud se mantenía como bien firme en su postura, ¿no? Defendiendo el psicoanálisis. Eh, ¿Qué ocurre ahí? ¿No? ¿Quién tiene la razón y quién tiene no? Eh, el conflicto que ocurre porque se tenía mucho cariño y de hecho hicieron un par de viajes juntos a distintas partes. Y en esos viajes se juntaban y se analizaban juntos, ¿no? En conjunto, como que uno analizaba al otro, etcétera. Pero hubo un momento en que Freud empezó a criticar lo que Jung veía, ¿no? O lo que Jung postulaba. Dentro de algunos temas como bien emblemáticos fue el tema de la religión, ¿no? No fue como el determinante, pero sí uno de los temas que sí chocaban, porque sí quería Jung integrar los temas simbólicos, ¿cierto? De cómo la religión incidía en el ser humano. Y Freud veía que la religión era una fantasía, ¿no? Que se apegaba al sentido de realidad de la persona, etcétera. Algunos dicen que en esta separación sufre mucho más Jung, otros dicen que sufre más Freud. No se desconoce, yo tampoco lo conozco más allá, porque no Ok. estuve ahí, pero, pero eso. Ahora, ¿por qué lo endiosan? No me puedo meter tampoco en las cabezas de los demás, pero creo que es un error común en todos los psicólogos de repente tener un gurú, ¿no? Ciego, que él tiene la razón o me identifico. Creo que tiene que ver más con aspectos propios del psicólogo que hacen que esta persona o sus postulados puedan ser como coherentes consigo mismo, coherencia interna, como se denomina, ¿no? Entonces, eh, ¿cuándo pasa esto? ¿O qué tenemos que hacer cuando pasa eso? Danos también el chance de criticarlo, pues qué punto malo le vemos a esta postura, ¿no? Dicho sea de paso, ¿no? El psicoanálisis, dije que no era psicología. ¿Por qué? Porque no es una, a ver, disciplina que tenga método científico. Por lo tanto, no se basa en, no tiene metodología, no tiene, por ejemplo,
algún tipo de prueba donde yo pueda dar certeza de lo que ocurre o es que es verídico o pasó realmente, tampoco puedo replicarlo. Entonces, el sentido de la ciencia es tener algo con certeza, que se pueda replicar, que se puede estandarizar, y esa estandarización, ¿cierto?, lo vuelve universal. Psicoanálisis no es así. El psicoanálisis es algo más casuístico, ¿no? Más de caso a caso. Y aplican algo que se llama plurivalencia, que en realidad hay una valencia o hay variables, muchas, ¿no? Por no decir eternas, en cada ser humano. Y esa es también una salvedad también, porque y es una revolución incluso o una resistencia para con la ciencia, porque todo lo tenemos que estandarizar, ¿no? Porque todo tiene que ser normativo. Claro, y si lo analizamos en profundidad, ¿qué nace la ciencia? La ciencia está amparada también por sistemas hegemónicos de poder que dictaminan qué es normal y qué no. El psicoanálisis se resiste un poco más a eso. Ya hay múltiples, en este caso, líneas del psicoanálisis. Está Melanie Klein, por ejemplo, está Winnicott, Jung, Freud, ¿no? Storlow y así un montón de más. Ellos creen que existe el inconsciente, ya que es su teoría como fundamental, que nosotros los seres humanos tenemos actos conscientes e inconscientes, que el inconsciente tiene que ver más con las pulsiones o con los deseos, ¿cierto? A alcanzar. Eso básicamente. El mito es que, ¿quién tiene razón? La verdad, si lo miramos de una perspectiva psicoanalítica, Freud tiene razón. Pero, si me voy a una perspectiva científica, Freud no tiene razón. Y ahí también se aplique inconscientemente, ¿no? Lo plurivalente. Va a depender de dónde lo mires, quién tiene razón. Eso a grandes rasgos entre estos dos autores, y que se endiosan, ¿no? Muchas veces son como furor en psicoanálisis. Bien, bien, ¿no? Súper, súper complejo, ¿cierto? Que estos temas darían para, definitivamente para otro podcast. Listo, hemos terminado. Muchas gracias a todos los que escucharon ese podcast y llegaron hasta este punto, ¿cierto? Gracias a Juan por su tiempo, por su conocimiento, por su disposición, ¿cierto? Por su pensamiento crítico. Y, y ese espacio realmente es para ver las perspectivas de las personas, por ejemplo, en este caso sería la psicología, ¿cierto? Em, si quieres, despídete y ya que los demás sepan que vamos a seguir haciendo más podcasts con Juan, ¿cierto? Van a ser podcasts más cortos y más concretos en temas. Entonces, gracias Mm. Juan por participar y despídete y no te olvides de tu frase para cerrar. Y bueno, yo agradezco tu invitación, ¿no? Me gusta tu contenido, ya que como bien dice el título, son perspectivas. Lo que he dicho no es la verdad tampoco. Agradezco también a todas las personas que han escuchado este podcast, han llegado hasta acá, a las que lo verán después, lo escucharán después también. Eh, lo último, para finalizar, ¿no? Que con esto también me gustaría como hacer harto hincapié, es que más allá de lo que tú creas, más allá de lo que sea, más allá de la perspectiva epistemológica que asumas, la psicología, o más bien una psicología sin conciencia social ni revolucionaria, es simplemente una ciencia fracasada. La ciencia tiene que ocuparse en pos de la gente. Y eso tenemos que hoy día, o más bien asumir el desafío todos. Eso. Listo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.